Bienvenidos un día más a Un Consejo de Dios. Hoy vamos a ver en el libro de Isaías, en el capítulo 30, vamos a estar viendo a partir del versículo 22, Isaías 30, 22. Te invito a que tomes tu Biblia y la abras en el Antiguo Testamento por uno de los 4 profetas mayores, Isaías en el capítulo 30 y en el versículo, vamos a estar leyendo desde el 22 hasta el 26. Dice ahí la palabra lo siguiente: tendrás por impura la plata que recubre sus esculturas y el oro que reviste sus imágenes fundidas. Los apartarás como un trapo asqueroso y les dirás: salid de aquí. Y dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan abundante y sustancioso como fruta de la tierra. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en extensos pastizales. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. La luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será 7 veces mayor como la luz de 7 días, el día cuando vende Yahvé la herida de su pueblo y cure la llaga que le causó. La palabra que hemos leído hoy, o la que vamos a ver un poco más profundo, está relacionada con la promesa de la gracia de Dios para con Israel. En el libro de Isaías, el Señor le recuerda a su pueblo que se están equivocando en su forma de andar y de comportarse. El Señor le decía a Isaías de que le hablara a su pueblo, que le recordara a su pueblo quién era Yahvé, su Dios, su único y verdadero Dios, que por el camino que estaban yendo se estaban equivocando, porque para que nos entendamos, es como cuando decimos que mira, si estás mal, que vas cuesta abajo, sin frenos y con el viento a favor. Tienes todos los condicionantes para además estrellarte y provocar un accidente. Es lo que le daba a entender el profeta Isaías a su pueblo, pero que Dios estaba con los brazos extendidos para que se tornaran y se acercaran a Él. Porque era un pueblo que cometía una gran cantidad de errores y una gran cantidad de pecados. Porque con su boca, con sus labios, hablaban de Dios, se les llenaba la boca hablando de Dios, pero sin embargo las obras que ellos hacían eran obras de gente inconversa, de gente rebelde, cruel, que nunca habían conocido a Dios. Por eso en el verso 22 del capítulo 30 de Isaías dice la palabra: tendrás por impura la plata que recubre tus esculturas y el oro que reviste tus imágenes fundidas. Figúrate, ¿cómo podemos ver, cómo podemos entender y comprender hoy en día, en pleno siglo XXI, que un pueblo del Dios, el Dios que aborrece toda idolatría humana, toda idolatría de cualquier estatua, de cualquier monumento erigido a un hombre o a una autoridad? ¿Cómo pueden ser que tengan plata que recubre las esculturas y oro que reviste las imágenes fundidas? Y luego dice además el Señor: los apartarás como un trapo asqueroso. No lo digo yo, lo dice la Biblia, asqueroso. Yo sé que es una palabra que suena fea, que suena mal, pero eso es lo que dice la palabra. Por boca del profeta Isaías es lo que para Dios significa este tipo de idolatría hacia esculturas hecha por mano de hombres, en el cual es adorada por hombres y para hombres. Y les dice: salid de aquí,
El Señor se lo está dando a entender a su pueblo: apartaos de este tipo de idolatría, porque cuando una persona idolatra estas cosas es porque no conoce a Dios, no conoce el poder de Dios, no conoce la autoridad de Dios, no conoce la grandeza del Dios que tenemos, no puede entender y comprender jamás que cuando te pones de rodillas, que cuando lo buscas, que cuando lo adoras, que cuando le clamas, que cuando lo necesitas, Él está ahí a tu lado. Que no necesitas tener una estampa, que no necesitas tener una estatua, que no necesitas hablar con una imagen hecha por hombre, aunque sea muy hermosa, sino que tienes a un Dios vivo, real, que murió en la cruz del Calvario, Jesucristo, para darte vida, para estar cerca de Él, para que te puedas comunicar con Él, para que puedas andar cerca de Él, porque Él te dirige, porque Él te ayuda, porque Él te bendice. Y Él quiere lo mejor para tu vida. Le dice: apartarás como a un trapo asqueroso, dice la palabra en el verso 22 del capítulo 30 de Isaías. Posiblemente otras versiones digan otra cosa, pero la mía dice: un trapo asqueroso. Y les dirás: salid de aquí, porque ahora el Señor, a cambio, te dice lo que ocurre cuando tú haces su voluntad, cuando tú no antepones nada ni nadie a la adoración a Dios, cuando tú lo adoras directamente a Él, sin haber nada ni nadie por medio. Porque te recuerdo que Dios no habita en estatuas hechas por hombres. Dios habita en espíritu y en verdad con cada uno de los que le claman, porque Él es un Dios fiel, un Dios atento al clamor de su pueblo. Y les dice, les promete en el verso 23: y dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan abundante y sustancioso como fruto de la tierra. Figúrate lo que te dice: cuando tú dejas toda idolatría, cuando dejas toda costumbre pagana, cuando dejas toda costumbre de la gente que vive en el mundo, que se deleita en las cosas del mundo, que busca las cosas del mundo antes que las cosas de Dios, que se regocija en las cosas que en el mundo hay antes de que lo que Dios quiere que te regocijes, que hace la voluntad del mundo antes de la voluntad de Dios. Mira lo que te promete: lluvia a tu sementera, pan abundante y sustancioso. Tu ganado en aquel tiempo será apacentado en extensos pastizales. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de agua el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. La luz de la luna será como la luz del sol, y la del sol 7 veces mayor, etcétera, etcétera. Yo sé que ya hoy en día no solemos tener ganado ni agricultura. La mayoría tenemos trabajos, pero da igual, porque lo puedes acercar a ti estas palabras en el sentido de que Dios bendecirá tu salida y tu entrada. Dios bendecirá lo que tú hagas en tu trabajo. Dios te dará sabiduría para saber hacerlo mejor en tu trabajo. Dios te dará capacitación para hacer cosas grandes en tu puesto de trabajo. Dios te dará sabiduría para gobernar tu casa. Dios te dará sabiduría para poder ahorrar, para saber invertir correctamente, para saber comprar cosas que de verdad son útiles. Dios te da entendimiento y discernimiento para saber en qué emplear tu economía doméstica, en qué emplear tus ahorros. Dios te da sabiduría y discernimiento para saber lo que de verdad necesitas y lo que no necesitas. Dios te dará la paz y la seguridad suficiente para que no tengas que pedir prestado a nadie. Dios te dará la suficiente capacidad para buscarlo a Él y bendecirte con ello. Dios prosperará cada cosa que tú toques con tus manos, porque lo ha prometido. Si tú apartas de ti estas cosas que son abominables para Dios y que, como he leído y lo repito, lo dice la Biblia, es como un trapo asqueroso. Tendrás por impura la plata que recubre tus esculturas y el oro que reviste tus imágenes fundidas. Esto es lo que tenía el pueblo de Israel. Por eso este pueblo que no conocía a Dios no podía ser prosperado, no podía ser bendecido. Tenía que conocer a Dios este pueblo. Tenía que abandonar toda esta idolatría. Tenía que empezar de nuevo, porque este pueblo no conocía a Dios como en los tiempos de Moisés.
No conocía a Dios como en los tiempos de Abraham, de Isaac o de Jacob. No los conocía. Pasó mucho tiempo y era necesario que se acercara a su Dios, a su único Dios, a la luz que guiaba su caminar, al Dios de sus antepasados, al Dios que los iba a prosperar y bendecir, porque ellos estaban confundidos, muy confundidos. Por eso te digo en este día, acércate a Dios, acércate a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si tienes alguna inquietud, puedes escribirme a la cuenta de correo electrónico unconsejodedioshoy@hotmail.com. Y si quieres escuchar este y todos los devocionales, lo puedes hacer en mi canal de YouTube, Devocional Un Consejo de Dios. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobús es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.